Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Sobre los temas que ayer específicamente tratamos, señoras y señores, y que mereció una comunicación de retorno muy significativa de parte de la audiencia en todos los escenarios donde nuestras antenas copan atención pública. Y decían, ministro, ¿y cómo van a liquidar semejante cuantía de obras con un universo de deficiencias que no son idénticas, que tienen un modelo de solución tan amplio, un espectro de conflictividades no solamente económicas, sino de carácter técnico? Esta me parece que es la gestión más complicada que a usted le ha correspondido, en suerte, como dicen los taurinos, ¿no? Pero realmente 53 obras, cada una con una dificultad mayúscula en referencia a la anterior. Si nos ponemos a analizar en inventario objetivo, ¿usted cómo distribuiría y cómo piensa manejar un escenario tan complicado para luego irnos al asunto financiero? Pero la parte técnica es también la que nos preocupa. Ministro, le tocó bailar con la más fea en términos un poco chagras. Usted es azuayo, yo soy imbabureño, y entonces por eso me permito hacer ese gesto de comparación. ¿Cómo piensa usted primero elaborar este inventario, no? Bueno, el inventario está hecho. Buenos días, buenos días, Gonzalo. Buenos días. ¿Usted lo puede describir? Sí, hemos hecho una presentación con otros compañeros miembros del gabinete, con el señor secretario de Planificación y con el director y secretario de SECOP, que es la Secretaría de Construcciones, de Obras Públicas. Es decir, el inventario está hecho, estamos hablando de 640 obras. Estamos hablando de obras en el sector social, 258, en materia de seguridad, 245. En el ámbito productivo, 44, en el ámbito de la infraestructura, que caen efectivamente en el ámbito del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 57, en el ámbito exterior, 17, en hábitat, 15, es decir, 640 obras que de alguna manera... ¿Cuántas obras están en plena ejecución? Bueno, en ejecución en este momento estamos hablando de 97, adicionales hasta 640. ¿Y las obras con problemas? Y las obras con problemas son 640. Vale la pena aquí decir una cosa, es decir, hay obras que se han concluido, hay obras que se han terminado, pero que no han sido liquidadas, por ejemplo. Incluso en algunos casos faltan planillas por pagar. La situación financiera, en efecto, ha afectado incluso la posibilidad de liquidar. En algunos casos son temas de carácter jurídico, es decir, no se ha instrumentado las medidas jurídicas adecuadas, y precisamente esa es la labor de este gobierno, para que efectivamente se cierren. Pero la pregunta que yo orienté inicialmente es, ¿cuáles son las conflictividades técnicas que más perseveran, digamos, en todo el ámbito de las dificultades que a usted le va a corresponder solucionar, desde el lado técnico? Sí, si nos situamos en materia ya del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, estamos hablando que tenemos 53 obras con esas dificultades. De esas 53 obras, y aunque vale la pena también decir, Gonzalo, es que existen 58 obras adicionales a esas 53 que se están ejecutando, es decir, que hemos logrado regularizar, que hemos logrado financiar, que hemos logrado tomar las medidas administrativas para que esas obras continúen, es decir, que se estén ejecutando. Eso es una buena labor, y eso quiere decir que el 52% del total de las obras del Ministerio de Transporte y Obras Públicas... usted encontró un universo donde había que empujar un poquito y la cosa se complementaba. Así es, había que remar, como se suele decir, o para los que usan bicicleta, había que pedalear. ¿Le resultó fácil, ministro, o le está resultando fácil? Mire, yo creo que cuando la gestión pública se hace con un nivel adecuado de seguimiento y evaluación permanente, se puede ir resolviendo los temas. Obviamente hay temas que son más complicados. Y esos 53 temas, efectivamente, son los que se requiere ya otras medidas para poder resolverlas. De esas 53 obras que tenemos pendientes, si cabe el término, tenemos 30 obras que están finalizadas, es decir, concluidas,
pero hay pagos o actos administrativos pendientes, ¿sí? De esas 53 tenemos 23 que son obras que están con problemas administrativos, financieros, legales y técnicos, ¿sí? Sobre esas obras, sobre ese universo de 53... ¿Eso aludimos o ubicamos en un escenario de descuido administrativo o más bien de ausencia de plata? Yo diría de todos estos factores. Es decir, como usted mismo lo dijo hace un momento en su introducción, es decir, prácticamente cada obra es un universo. Cada obra requiere una estrategia. Y precisamente ese es el mecanismo, la estrategia que nosotros estamos planteando para ir abordando y solucionando los temas. Si nos ponemos, por ejemplo, en el universo de las 30 obras finalizadas con problemas de cierre, aquí tenemos 3 obras que tienen problemas legales, tenemos 10 que tienen problemas administrativos, tenemos 17 que tienen problemas financieros, es decir, no hay recursos, o han superado el financiamiento que se requería o los límites que establece incluso la propia ley. Entonces, obviamente sobre estas hay que dar Pero es un modelo respuestas. astuto también que hemos advertido en otros flancos donde ha fallado la administración y la ética administrativa, no solamente en su cartera de Estado, sino en otros ministerios. ¿Qué es lo que han hecho? Han hecho una práctica desleal con ellos mismos. Han dicho, yo ya no estaré para el cierre de esta carretera, por ejemplo, una carretera significativa. Pero le voy a poner y para beneficiar a mi empresa amiga, de esto hemos hablado con los mismos empresarios que han tenido la bondad de acompañarme en los últimos días a hacer este inventario. Y entonces el trámite era gente que nada conocía en materia vial, en términos de construcción, planificación, diseño, ahorro hasta para competir lealmente en el concurso del Estado o de las instituciones, lo hacían de adrede, lo facilitaban para luego crear o buscar otras partidas. Gonzalo, pero le dejaban como una herencia malosa a la persona que tenía que coger esa responsabilidad y darle una forma de solución. Gonzalo, lo que usted está planteando cae ya en otro ámbito. Ojo, y efectivamente ahí las instituciones y los mecanismos de control tienen que actuar. Es decir, nosotros lo que nosotros nos hemos planteado es cómo solucionar esta problemática, porque ¿qué es lo que espera el ecuatoriano y la ecuatoriana en cualquier lugar del país en el que se encuentre? Es de que las obras se concluyan, que las obras se terminen. Tenemos hospitales que tienen un cierto nivel de avance y que requieren efectivamente estas medidas, estas estrategias jurídicas, administrativas o económicas y financieras para que la obra concluya. Entonces, en efecto, digamos, ya lo que usted plantea tiene que ver con un tema mucho más complejo, mucho más difícil y que pasa ya por un asunto de carácter ético, moral y que serán las autoridades de control quienes determinen las responsabilidades de las diferentes personas que han intervenido en una ejecución de una obra. Y ahora yo le quiero decir una cosa, que es vital y que es fundamental. Este gobierno, lo que ha definido, y hemos definido en estrategia común, colectiva, con varias secretarías de Estado, es que lo que no puede faltar en ejecución de una obra pública es seguimiento y evaluación permanente. Usted se puede encontrar en el universo de los contratistas, de los empresarios de la construcción, contratistas buenos, excelentes, contratistas regulares y hasta contratistas malos. Claro. Eso sucede, ¿sí? Pero lo que no puede faltar jamás es que la autoridad y que la institución pública haga un seguimiento adecuado al detalle minucioso de esa ejecución, porque ahí va usted corrigiendo errores, ahí va usted corrigiendo y dando directrices adecuadas. Lo importante es que la obra se cumpla en el plazo y que en el presupuesto, por supuesto, yo diría, no exceda lo planteado originalmente, eso es lo ideal, pero si es que excede, no exceda de manera, digamos, en donde, como usted decía, causen sorpresas que llaman la atención profundamente, por decirlo menos, ¿no? El cronograma de contratación no fue de responsabilidad de una sola persona, de una sola administración. Me refiero, en este caso, al ministerio. Parece que circularon varios secretarios de Estado en esta cartera. ¿Y cómo piensa solucionar, otorgarle una uniformidad, digamos, a las soluciones? ¿Con qué comienza una solución, por ejemplo? Aquí estoy viendo la carretera Vilcabamba, Bellavista, Zumba, La Balsa, el tramo 1 comprendido entre Vilcabamba, Bellavista y un eje vial
que le dan el número de 4. 4, vale la pena Ok. aquí aclarar. Es una carretera Sí. más o menos significativa, Por ¿verdad? supuesto. Esta vía, por ejemplo, Mira, es que permítame darle una idea a la audiencia cómo ustedes o cómo antes han manejado. Le ponían fecha de inicio a la construcción. Esta carretera, por ejemplo, comenzó en julio del 2008. así es, sí. Debía finalizar la obra en mayo del 2016. Ese es el plazo contractual. así Sí. El avance de la obra es de un 98%. Para- Felicitaciones. es. Vale perfecto. la pena decir que este es un Claro. primer tramo, ¿no? Ya. Es decir, hay un tramo pendiente. El monto original costaba más o menos 19 millones. Sí, sí, ese es el ¿Sí? monto. exacto. Y el monto contractual avanza a 152 millones. Así es. ¿Cómo Sí. Eso, explicarnos esto? eso representa el 663% más. No, Sí, pues, claro. Entonces, a ver, usted puede llegar a algunas conclusiones, don Gonzalo. Es decir, primero, se planificó mal. Es decir, se dimensionó una obra bajo ciertas características, resulta que en el camino, en la ejecución de la obra, esas características no eran las adecuadas. Estoy haciendo, por supuesto, una lectura lo más positiva posible, pero eso no puede suceder. O sea, usted no puede presupuestar una obra en 18 millones de dólares y que le termine costando 663% es el más. peor ejemplo Digamos, que tenemos quizás en el inventario. Es decir, es quizás uno de los peores ejemplos. Insisto, en la construcción, en un proceso de ejecución de una obra, usted puede ir encontrando cosas que no se las esperaba, eso es normal. O sea, usted no puede tener estudios que sean de una precisión exacta, pero evidentemente sí puede cuidar que esos estudios sean de calidad. Quien realiza los estudios además tiene obligación contractual de 5 años de responsabilidad respecto a sus estudios. Por eso hay que verificar que esos estudios estén bien hechos, pero efectivamente esto llama la atención profundamente. Sí. ¿Por qué se cambiaron las condiciones? ¿Por qué se decidió, por ejemplo, pasar de pavimento flexible a pasar a un pavimento rígido? Cuando estamos hablando de una intervención en una vía que conecta la provincia de Zamora y el Ecuador con Perú, es una vía binacional, es parte de la estrategia binacional con el hermano país de Perú. Entonces, son cosas que no se llegan a entender, pero lo más grave de todo es que la obra no ha concluido. El 2% que falta son 4 puentes adicionales sobre los cuales hay que invertir. Y esos 4 puentes cuestan 10 millones de dólares. Nada ¿De más dónde y nada sacamos menos. 10 Pero millones en estos tiempos? Pero el problema no se queda ahí. El problema es que cuando ya se van haciendo estas intervenciones, en este primer tramo, se van haciendo los cambios, no sé bajo qué concepto, bajo qué sustento, bajo qué argumento, se llega al segundo tramo, que efectivamente es el segundo caso, en donde se dice, bueno, hemos avanzado un 3%. Se contrata el segundo tramo por 13.6 millones de dólares, 13.6 millones de dólares. Pero como se hacen estos cambios, resulta que se decide hacer estudios nuevos y los estudios dicen que la obra cuesta 200 millones de dólares, el segundo tramo. Es decir, estamos hablando entre tramo 1 y tramo 2, cerca de 350 millones de dólares. 350 millones de dólares. El tema es que Es una locura, ¿no? el tráfico promedio diario en esa vía son 100 vehículos. Esto podría Que es importantísimo. Para que usted podría tenga una idea. vincularse con un episodio de franca corrupción. Yo no puedo afirmar eso porque efectivamente sería muy audaz de hacerlo, pero llama la atención. No, pero ¿Quién las deberá, cifras- y quien deberá definir efectivamente el por qué se tomaron esas decisiones, el por qué no se acudió a una planificación adecuada, ya serán los organismos de control. Pero nuestro objetivo, digamos, como gobierno, es que podamos ejemplificar estos casos para que la ciudadanía conozca que hay temas por resolver, que hay un gobierno que está interviniendo, que hay un gobierno que responsablemente está haciendo un inventario, Eso. que hay un gobierno que está preveyendo, porque esto compromete el presupuesto seguramente no solo del año 2018, sino del año 2019, y que hay una disposición clara, concreta, frontal y decidida del presidente de la República de que estas obras concluyan. Ministro, si el presidente Lenin le dice, ¿y cómo piensa solucionar, Paul, todas estas cosas? ¿Tiene usted ya la respuesta? Bueno. ¿O le diría, presidente, regáleme unas cuantas semanas más? No, estamos ejecutando ya las soluciones, ¿sí? De hecho, en los proyectos de ley que el presidente presentará en estos días a la Asamblea Nacional, hay iniciativas de alguna forma para que el tema legal
permita darle el sustento suficiente para que se pueda resolver esta problemática. Pero yo quiero resaltar lo que decía el ingeniero. Es verdad, hay temas administrativos, por ejemplo, que pasa por planillas que no se han podido cancelar porque son inconsistentes, porque no tienen los justificativos suficientes, o en su defecto porque no ha existido liquidez. Es decir, no han existido los recursos suficientes como para pagar esas planillas. Y eso genera o ha generado, digamos, desde el punto de vista contextual, el que se produzcan ciertos retrasos y ciertas problemáticas en las obras. Eso por un lado. No, por otro lado, en realidad no son sujetos de crédito en los bancos, muchos constructores. Es que es complejo. Efectivamente, el hecho de que lamentablemente no se garantice un pago regular hace de que se convierta en una operación de riesgo, sin duda alguna. Pero hay otro caso también que es importante decirlo. Es que, por ejemplo, hay una normativa vigente en la que la obra no puede extenderse, es una obra de eficiencia en la administración de obra pública o en la construcción, que no puede superar el costo original de un 15% las obras. Muchas obras han superado el 15%, entonces si no se puede superar, si hay una limitación de carácter legal, hay obras que se han paralizado porque no pueden violentar la norma vigente, ¿sí? Y antes la normativa... ¿Cuál es la solución, ministro? Hacer una reforma. Hay que crear. Hay que reformar la ley. Sí, por ejemplo, en la anterior legislación... La solución tiene que ser normativa. Sí, porque hay un impedimento legal y ninguna autoridad, ningún funcionario va, por ejemplo, a hacer un convenio de pago, que es una figura excepcional en materia de contratación pública, para resolver este tema, jugándose, como suelen decir en términos futbolísticos, el físico, ¿sí? Porque estaría violentando la norma. Pero la norma anterior decía que las obras no podrán superar en su contratación complementaria, ¿sí?, el 70%, es decir, incluso hay obras que han superado el 70%. Entonces es una problemática no solamente financiera, no solamente administrativa, sino también desde el punto de vista legal. Y lo que decía también el ingeniero es verdad, es decir, tenemos que aplicar todas las medidas que correspondan para que los estudios sean de calidad. ¿Sí? Si usted programa hacer esta linda radio, ¿no es cierto?, hace los estudios, y resulta que los estudios supera, digamos, la ejecución supera lo que usted programó en 100%, en 200%, los estudios estaban mal hechos. Entonces esos son temas y medidas que se deben tomar de manera inmediata, y no es que el gobierno no lo está haciendo, ya lo está haciendo, efectivamente, con el afán de que estas 640 obras que tienen ciertos problemas en mayor o menor medida, de mayor conflictividad, podamos entregar a los... Pero fue un consejo, digamos, modelo o un sólido consejo de parte del señor presidente de la República, no solamente para cartera de obras públicas, sino para todas las secretarías de Estado y ministerios que tienen dificultades, especialmente económicas, deben mucho dinero y naturalmente la gente no les está respondiendo a los ritmos que se necesita. Perseverar entre todos para quedar bien con la gente y no generar falsas expectativas, ministro. Una carretera, una esperanza, una ilusión de miles de gentes que se sacan, como decimos, 1000 perdones a la audiencia y a usted, ministro, se sacan la madre todos los días a la expectativa de tener una ruta que agilite, digamos, el tránsito de sus productos a los mercados, pues debe ser un castigo social impresionantemente grande y una desilusión compleja. Sí, mire, para que usted tenga una idea, el Ecuador tiene más de 9.700 kilómetros en la red vial estatal. Red vial estatal. No estoy hablando de la red vial provincial ni de la red vial de las ciudades, de la red vial local. Si solo la red vial estatal tiene 9.700 kilómetros. Entonces, fíjese usted la necesidad o la cantidad de recursos que requerimos para construir, para rehabilitar o dar mantenimiento a esas vías. ¿Sí? Son recursos que usted no puede imaginar, son muchísima cantidad de recursos. Es verdad que tenemos, por ejemplo, el 60% de las vías en buen estado. ¿Sí? Es verdad que tenemos el 27% de vías en regular estado, o sea, tienen un buen nivel de transitabilidad. Hay otro porcentaje, el restante, que está en mal estado. Todos requieren intervención. ¿Qué es lo que está haciendo este gobierno y cuál ha sido la disposición del presidente de la República? Si tenemos vías en buen estado, implementemos modelos de gestión. Porque hacer una infraestructura, cualquiera que ésta sea, es posible. Más o menos habrán técnicos de buen nivel que le podrán hacer la infraestructura, la vía.
Lo más complicado es mantener la vía, gestionar la vía. Entonces, lo que ha diseñado este ministerio es un modelo de gestión, efectivamente, que pasa por un modelo de delegación, ya sea al sector público o al sector privado, ¿sí? Y cuando me refiero al sector público, incluso me refiero al propio sector público, al propio Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Cuál es la idea? Que ninguna vía del país, que es parte de la red vial estatal en el Ecuador, deje de tener un modelo de gestión, ¿sí? Por supuesto, hay vías que se pueden sostener por su propia el operación. modelo tiene que ser universal, por lo menos de campo en campo, en el campo vial, por ejemplo. Ustedes son el gobierno de las carreteras. Todo el mundo ha votado por ustedes reiteradamente durante una década, precisamente por las carreteras. Tienen un valor agregado proselitista impresionantemente grande. El reconocimiento social se ha visto de manifiesto. ¿Qué ha ocurrido de un tiempo a esta parte? ¿Hubo falencias de cálculo, de provisión de recursos? ¿En qué se alocaron los ejecutores de la planificación vial, puentes y más auxilios de movilidad que surgían como necesidades prioritarias en el país, en cualquier parte de la región? Yo diría que son varios factores. Yo creo que la falta de planificación puede haber sido uno de ellos. Me parece que no habían los modelos de gestión. Y es que además la falta de planificación no solamente pasa por, insisto, el tema constructivo, por la implementación de una vía o el mejoramiento de una vía. La planificación también debe prever momentos complejos de la economía. Es decir, la falta de liquidez, porque un proyecto no solamente tiene que ser técnicamente sustentable o técnicamente bien logrado. Un proyecto tiene que ser financieramente viable y tiene que ser debidamente gestionado, porque la infraestructura se deteriora. La infraestructura de una casa se deteriora si usted no le da un mantenimiento. No se diga de una obra, de un aeropuerto, de un puerto o de una vía que está dentro de la competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Perdona, y debe haber también un capítulo de imprevistos. Por supuesto, además de imprevistos. Entonces, ¿qué está haciendo este gobierno? Por supuesto, incluso imprevistos como, por ejemplo, el caso del terremoto. Perdimos el aeropuerto de Manta. Perdimos parte o gran parte del puerto de Manta, por citar nada más un par de ejemplos, que ya se está interviniendo, se está diseñando o se ha diseñado una estrategia para recuperar, por ejemplo, el puerto de Manta. Ya tenemos financiamiento por $27 millones para empezar la construcción, yo espero que entre enero o febrero del próximo año. Pero nuevamente voy, Gonzalo, al tema ahora que le interrumpa, un modelo de gestión del primer mundo, ¿qué contempla? Estrategia. Implica que usted prevea los momentos que tiene que hacer mantenimiento, implica que usted sepa cuándo requiere los recursos necesarios para que efectivamente pueda gestionar adecuadamente la obra, ¿sí? Eso implica maximizar el beneficio que puede tener una vía. La vía no solamente es infraestructura, no solamente son cunetas, no solamente es señalización, no solamente es la carpeta asfáltica que tenga sobre la vía son servicios, es seguridad. Sí, usted decía un tema fundamental y esa es la perspectiva de este gobierno. La vía no solamente es concreto, no solamente es cemento para nosotros. Para nosotros la vía es desarrollo, es conectividad, es la posibilidad de generar más productividad, es la posibilidad de generar más empleo para los ecuatorianos y ecuatorianas. Esa es la visión del presidente Moreno que efectivamente vamos a implementar. Yo le decía, el 60% de las vías están en buen estado. De ese 60%, el 50% tienen puntos críticos, me explico. En algunos casos, hundimientos, en algunos casos, deslaves. Hay que recuperar. Eso requiere una inversión que supera los $150 millones para ponerlas a punto, ¿sí? Y vamos nosotros a garantizar en la inversión del 2018, ponerlas a punto para luego incluir en este modelo de gestión. Pero además, incluso este modelo de gestión implica el que estas vías puedan sostenerse por sí solas. El ejemplo, digamos, con algunas deficiencias que hemos identificado nosotros en la vía Panamericana Norte, lo que se conoce como Panavial, desde Riobamba hasta el puente de Rumichaca, en la frontera con Colombia. Es una vía que está en términos generales en muy buen estado, la gente lo reconoce, o las vías de la costa, sí, pero eso no sucede en todo el país. Yo le hablo por mi región, por el Austro. En el Austro ecuatoriano tenemos que hacer intervenciones integrales en muchas vías, y este gobierno tiene ya un plan de recuperación de las vías del Austro ecuatoriano. Otro ejemplo, la vía que nos conecta Quito con Guayaquil. Usted tiene el tramo, el tramo Aloac-Santo Domingo, que lo administra por delegación el gobierno provincial de Pichincha y el gobierno provincial de Santo Domingo, y hay un tramo que es Santo Domingo-Quevedo-Juján, que nos conecta con Guayaquil, que es de 2 carriles. Una vía que ya no presta los servicios que corresponden. Tenemos más de 20.000 vehículos diarios circulando por ahí. Hay una congestión vehicular increíble. ¿Por qué no se hizo una inversión ahí? Este gobierno
va a recuperar esa vía, va a ampliar la vía, va a dar el servicio adecuado y efectivamente va a mejorar la calidad de este servicio que, como decíamos, es desarrollo, es empleo. Otro ejemplo que le puedo citar, la vía que conecta Guayaquil con Machala, ¿sí? En un tramo administrado por el gobierno provincial de Guayas por delegación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y otro tramo que vamos a desarrollar una alianza público-privada porque requerimos inversión privada, ¿sí? La Santo Domingo Quevedo Juján, que ponía así un ejemplo, hay un dimensionamiento inicial de 3.800 millones de dólares necesarios para hacer esa superautopista. Es inviable financieramente. No hay quien le ponga 4.000 millones de dólares en este momento. Estamos redimensionando y vamos a hacer una intervención con una alianza público-privada que además inyecte recursos a la economía nacional. Entonces, esta es la visión de este gobierno, una visión con modelos de gestión sostenible. Que la Santo Domingo, la carretera... Santo Domingo Quevedo Juján o no, la LOAC Santo Domingo. La LOAC Santo Domingo va a ser recuperada por el gobierno para integrarle, digamos, a la red nacional de vías de prioridad. Esa es una vía... ¿No cree usted que los beneficiarios de esa rentabilidad saltarán como siempre han saltado? Entonces ahí se unen rápidamente los señores alcaldes, especialmente el prefecto de Pichincha, el prefecto de la Santo provincia Domingo. de Santo Domingo, de los Áchilas, en efecto, y convencen al presidente de turno. No le toque, eso es de propiedad y de una sociedad anónima. Ya hemos aguantado. Cuidado, Gonzalo, las vías no son propiedad de nadie. Las vías son propiedad del pueblo ecuatoriano. Las vías están encargadas en su administración, en este caso a los gobiernos provinciales, por parte del ministerio. Pero tampoco quiere decir que nosotros no verifiquemos que cumplan. Pero hay autoridades que se creen dueñas y le pasan como un patrimonio regional, y entonces con eso han mantenido en mal estado unas carreteras que son de capital importancia. Mire, en el caso para de la movilidad nacional, ¿no? Fundamental, de enorme, de trascendencia. Imagínese, la conectividad entre Quito y Guayaquil es vital. En el caso de la LOAC Santo Domingo, estamos trabajando con los dos prefectos, hemos logrado un convenio inicial que de alguna manera armoniza la relación de las dos provincias. Si usted me pregunta a mí, técnicamente en algún momento yo no hubiese retaseado el tramo en dos pedazos, porque eso de alguna forma impide una intervención integral, pero porque además depende a veces de voluntades políticas. Ventajosamente, en este caso, se ha expresado ya la voluntad de las dos partes con la supervisión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que en efecto esa vía pueda desarrollarse, pueda generar las ampliaciones y las mejoras correspondientes. Pero yo le digo, en este tramo, que no deja de ser importante, hay ya una estrategia de intervención conjunta. Por supuesto, también hay que pensar en el tema financiamiento, pero el tramo realmente de muchísima urgencia es la de Santo Domingo Quevedo Juján, que nos conecta con Guayaquil. Ese tramo definitivamente está colapsado. Hay más de 20.000 vehículos circulando diariamente. Ahí tenemos congestión vehicular. No puede ser que en la red vial estatal tengamos congestión vehicular. Pero déjeme decir una cosa adicional, don Gonzalo. Es fundamental la participación de los gobiernos locales. Y usted me va a decir, ¿en qué sentido? El control del uso del suelo. ¿Sí? No puede ser que a lo largo de las vías tengamos comercios, tengamos actividades de venta de artículos, que la gente esté en medio de la vía vendiendo a veces productos. Primero, eso es inseguro. Y segundo, le quita la funcionalidad de la vía. La vía tiene que ser expedita. La vía tiene que generar una circulación. ¿Y eso pueden regular los gobiernos locales? Por supuesto, tienen que regular y tienen que ayudarnos en el control para que esas vías no pierdan su funcionalidad y efectivamente sean vías eficientes que conecten al Ecuador. Entonces, fíjese usted, estos modelos de gestión que el gobierno nacional está implementando empezará a dar resultados ya en las próximas semanas. Ahí tenemos un proyecto que acabamos de anunciar el 9 de octubre en Guayaquil, que es la construcción de un quinto puente, el puente más largo del país, de 3.3 kilómetros de extensión, 4 carriles, que además se conecta con una vía de 44 kilómetros que nos conectará con Durán y con la vía que nos lleva a Puerto Inca Naranjal, que conecta con la provincia de Loro y la provincia de La Suay. Entonces, esas obras, por ejemplo, a través de una alianza público-privada, aspiramos a una inversión para el próximo año y los siguientes años de no menos de 1.200 millones de dólares. Entonces, este gobierno está trabajando, Gonzalo, adecuadamente. Ahora, ¿de dónde ustedes van a lograr los 1.000 millones de dólares que suma, digamos, el déficit global de la geografía por terminarse en términos de carreteras? Refiriéndonos a las 640 obras que... Exactamente.
No solo es carreteras, le quiero recordar, son escuelas, son centros de salud, centros hospitales, médicos. son UPCs, Sí. que son las unidades de Es un policía abanico. comunitaria, es un abanico de obras. Se está programando para el próximo año en el presupuesto, efectivamente, el incluir estos presupuestos, el incluir estos fondos. Seguramente no será suficiente el 2018, se habrá que incrementar el 2019. Y efectivamente en esa línea está Semplades y está el Ministerio de Finanzas de proveer estos recursos que lamentablemente lo que hacen es impedir que podamos ejecutar obras nuevas, pero no podemos dejar estas obras en este estado, estimado Gonzalo. Ministro. ¿No me escucho aquí? Ok. Ministro, ¿cuándo podemos concluir esta conversación? Porque aparte de que me suscita un importante interés, suscita el interés de cualquier cantidad de ciudades, poblaciones, Uy, es increíble, claro. parroquias rurales, gente que quiere ampliar sus servicios, su infraestructura industrial, sus emprendimientos nuevos, sus ejes de producción que lo tienen concebido y se les escucha muy a menudo en una conversa social decir a los financistas, a los emprendedores, es que no hay carretera, es que esa carretera no permite concretar el proyecto, nos falta aquello. ¿Cuándo usted podría darnos una oportunidad de poder seguir conversando sobre estas temáticas? ¿Cuántas veces sean necesarias? Y no solo de temática en materia vial, sino portuaria, aeroportuaria. No se olvide que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene a su cargo la administración de estos importantes equipamientos, digamos, de infraestructuras necesarias para el desarrollo del país. Y cuando sea necesario también, ¿por qué no hablar sobre la consulta popular, que es un tema coyuntural de tanta importancia? Yo creo que es una gran oportunidad la convocatoria del presidente de la República a que los ecuatorianos podamos pronunciarnos con libertad en las urnas. Es decir, no será... Y Paul Granda, nuestro ministro de Obras Públicas, estará por 7 sí. Por supuesto, digamos, es no solamente un deber ético, es un deber moral, y además yo creo que es una respuesta adecuada a la coyuntura que vive el país. No le quiero poner en problemas, de lo contrario nos meteríamos al tema de la gresca interna lamentable de la Revolución Ciudadana, pero ya habrá tiempo para topar ese tema. Mire usted, estamos en Radio Democracia, ¿verdad? Qué bueno que en este país se vaya profundizando en la democracia. La consulta popular nos lleva a eso, a profundizar en la democracia con preguntarle al pueblo qué opina sobre uno u otro tema, que el pueblo se pronuncie, que dé directriz clara a sus mandantes y a sus mandatarios respecto de qué es lo que se debe hacer y cómo se debe manejar los destinos de este país. Yo le quiero agradecer, Gonzalo, sé que el tiempo es corto, pero las veces que sean necesarias a las órdenes, por supuesto, poder participar de un diálogo interesante y bueno, más si somos...